Oposiciones a la Guardia Civil, tema 8 del Derecho Penal. Parte 1, Ciencias Jurídicas. Concepto, regulación y principios generales del derecho. Concepto de delito. Personas responsables de delitos. Grados punibles de perpetración de delitos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Extinción de la responsabilidad criminal y responsabilidad penal del menor. Concepto, regulación y principios generales del derecho. El derecho penal es una rama del derecho público y ha sido definido por el profesor Quintanar Díez, en sentido subjetivo, como el ius puniendi o el derecho de castigar estatal, concebido en un Estado de Derecho como la facultad del Estado de exigir el cumplimiento de una obligación bajo amenaza de castigo, de manera que la ejecución de ciertos hechos, considerados delitos, traerá consigo la ejecución de las penas. En un sentido objetivo, es definido como el conjunto de normas jurídico-positivas establecidas por el Estado que aparejan a determinados hechos y estados, delitos y estados peligrosos, determinadas consecuencias jurídicas denominadas penas y medidas de seguridad. Y finalmente, el concepto que fusiona ambos como el conjunto de normas jurídico-positivas reguladoras del ius puniendi estatal o derecho de castigar estatal, que establecen determinados hechos y estados denominados delitos y estados peligrosos, aparejándoles como consecuencias jurídicas penas y medidas de seguridad. En cuanto a su regulación, esta se encuentra regulada en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que ha sido profundamente modificada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Los principios generales del derecho son 4. El principio de legalidad, formulado como nullum crimen, nulla poena sine lege; el principio de proporcionalidad, el principio de non bis in idem, el principio de igualdad y el principio de presunción de inocencia. El principio de legalidad, hay que destacar que la formulación clásica de este principio se debe a Feuerbach y se traduce como ningún crimen, ninguna pena sin una ley previa que los establezca. Las manifestaciones de este principio se encuentran recogidas en nuestra Constitución y equivale a que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en ese momento. Se encuentra regulado en el artículo 25.1 de la Constitución. Además, el artículo 9.3 de la Constitución establece que la propia Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Del principio de legalidad derivan además 4 garantías: la garantía criminal, la garantía penal, la garantía procesal o garantía judicial y, por último, la garantía de ejecución o penitenciaria. Por su parte, el principio de proporcionalidad se fundamenta en 3 aspectos: la necesidad o utilidad de la pena, la adecuación al fin que persigue y la proporcionalidad en sentido estricto. Supone que la gravedad de la pena o de la medida de seguridad debe corresponderse con la gravedad del hecho cometido o con la peligrosidad del sujeto. El principio non bis in idem reconoce que nadie puede ser juzgado ni condenado 2 veces por un mismo delito. El principio de igualdad queda plasmado, entre otros, en el artículo 14 de la Constitución, que recoge que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Mientras que el principio de presunción de inocencia se consagra en el artículo 24.2 de la Constitución, que formula que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Concepto de delito. La Ley Orgánica 1/2015 ha suprimido las faltas del Código Penal, sustituyendo esta figura por la de delito leve, en aras a dotar de mayor coherencia al sistema sancionador. Como definición doctrinal, tradicionalmente se ha venido definiendo al delito como todo hecho humano, típico, antijurídico, culpable y punible. De dicha definición se desprende cuáles son los elementos fundamentales del delito. En primer lugar, el hecho humano, ya sea acción o omisión, se fundamenta en la libertad de obrar. Segundo, la tipicidad,
que supone la adecuación del hecho al tipo legal, es decir, que dicha acción u omisión se encuentre prevista y penada por la ley penal. En tercer lugar, la antijuridicidad, que es la conducta que ha de ser contraria a derecho, es decir, al ordenamiento vigente. A continuación, la culpabilidad. Supone que dicha conducta ha de ser reprochable y en ella intervendrán elementos como el dolo, la culpa y la capacidad, que se estudiarán en un epígrafe independiente. La capacidad de culpabilidad se denomina imputabilidad. Por último, la punibilidad. El hecho ha de ser susceptible de ser sancionado legalmente con una pena, tal y como señala el artículo 15.1 del Código Penal. Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. En cuanto a la definición legal de delito, se encuentra contenida en el artículo 10 del Código Penal, que ha sido redactado por la Ley Orgánica 1/2015 y define los delitos como las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El dolo puede definirse como la voluntad de ejecutar el hecho y la conciencia de lo que se ejecuta, y es graduable, mientras que la imprudencia consiste en la creación de un peligro jurídicamente desaprobado o la infracción de un deber de cuidado, y está integrado por los siguientes elementos: una acción inicial consciente y libre, un resultado lesivo típicamente delictivo, es decir, no querido ni consentido por el sujeto, una relación de causalidad entre la acción y el resultado, es decir, que sea imputable objetivamente la conducta a la situación de riesgo creada. Y por último, la infracción de una norma de cuidado. Los tipos de delitos, tal y como señala el artículo 33 del Código Penal, pueden ser graves, menos graves y leves. Por su parte, los tipos de penas podemos distinguir entre las penas privativas de libertad, que serían la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente, la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa. Por su parte, hay otras penas que son privativas de derechos. Luego distinguiríamos la multa, las penas accesorias y las disposiciones comunes a todas ellas. El dolo y la culpa. Tal y como hemos definido anteriormente, el dolo es la voluntad de ejecutar el hecho y la conciencia de lo que se ejecuta, y es graduable, mientras que la culpa consiste en una desatención contraria al deber de cuidado exigido en el ámbito de una relación social en la que se produce, y se produce cuando, obrando sin intención y sin la diligencia debida, se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. A diferencia de la culpa civil, su finalidad fundamental está en el reproche social a la que es merecedora esa conducta y, por tanto, regulada penalmente, independientemente de que esa misma conducta haya originado un daño que deba o pueda ser indemnizado. La responsabilidad se encuentra regulada en el título segundo del Código Penal de las personas criminalmente responsables de los delitos, de su libro primero, Disposiciones Generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal, comprendiendo los artículos del 27 al 31. El artículo 27 es el que preside el libro primero y constituye la disposición general, estableciendo que son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Tal y como señala el artículo 28 del Código Penal, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También tendrán en consideración de autores los que inducen directamente a otros u otros a ejecutarlo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Por su parte, los cómplices se encuentran regulados en el artículo 29 del Código Penal y se definen como los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. El encubrimiento se encuentra regulado en los artículos 451 a 454 del Código Penal. El 451 dispone que será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interveniere con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes. Primero, auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito sin ánimo de lucro propio. Segundo, ocultando, alternando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento. Y tercero, ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primera,
Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del rey o reina, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la reina consorte o del consorte de la reina, del regente o de algún miembro de la regencia, o del príncipe o princesa de Asturias. Genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos. Y segundo, que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas y en este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para el empleo o encargo público por tiempo de 2 a 4 años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años si aquel fuere grave. Habrá que tenerse en cuenta además otras disposiciones que vienen reguladas en los artículos 30 y 31 del Código Penal. Son grados punibles de perpetración de delitos la tentativa, la conspiración, la proposición, la provocación, la apología y la inducción. La tentativa se encuentra regulada en el artículo 16 del Código Penal y señala que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. La conspiración. Tal y como establece el artículo 17.1 del Código Penal, la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. La proposición, por su parte, existe según lo dispuesto en el artículo 17.2 del Código Penal, cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. El artículo 17.3 matiza que tanto la conspiración como la proposición para delinquir solo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. La provocación, tal y como señala el artículo 18.1, existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas a la perpetración de un delito. El 18.2 señala además que la provocación se castigará exclusivamente en los casos en los que la ley así lo prevea. La apología queda definida en el artículo 18.1 del Código Penal, que señala que a los efectos de este código la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o de doctrinas que ensalten el crimen o enaltezcan a su autor será apología. Solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. Finalmente, la inducción, que tal y como establece el artículo 18.2, si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. El artículo 14 del Código Penal regula el error invencible o absoluto, que es definido por Quintero Olivares como aquel que cualquier persona en la situación del autor hubiera padecido. Por su parte, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se encuentran reguladas en el capítulo 2 del Código Penal, en los artículos 19 a 26, y están constituidas por las eximentes, las atenuantes y las agravantes. En cuanto a las eximentes, y tal y como recoge el artículo 19 del Código Penal, los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regula la responsabilidad penal del menor. El artículo 20 del Código Penal recoge las eximentes propiamente dichas. Así, están exentos de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiese previsto o debido prever su comisión. Segundo, el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla, o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impidan comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Tercero,
el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento, desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. Cuarto, el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero, agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Quinto, el que en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se pretende evitar. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. Y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Sexto, el que obre impulsado por miedo insuperable. Séptimo, el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En cuanto a los atenuantes, las circunstancias atenuantes se encuentran reguladas en el artículo 21 del Código Penal y son las siguientes. Las causas expresadas en el capítulo anterior, es decir, las eximentes, cuando no concurriesen todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. Estaríamos hablando, pues, de eximentes incompletas. Segundo, la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior. Tercero, la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Cuarto, la de haber procedido el culpable antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él a confesar la infracción a las autoridades. Quinto, la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto de juicio oral. Sexto, la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Y séptimo, cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores, y en este caso se denomina atenuante analógica. Por su parte, las agravantes están reguladas en el artículo 22 del Código Penal y son, primera, ejecutar el hecho con alevosía, y ella alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Segundo, ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Tercero, ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Cuarto, cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Quinto, aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Sexto, obrar con abuso de confianza. Séptimo, prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Y octavo, ser reincidente. Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre que sea de la misma naturaleza. Habría que tener en cuenta además otras disposiciones como son la circunstancia mixta de parentesco, regulada en el artículo 23 del Código Penal, la autoridad y funcionario público, regulada en el artículo 24, y finalmente la discapacidad y persona con discapacidad, reguladas en el artículo 25 del Código Penal. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal se encuentran reguladas en el capítulo primero del título séptimo del libro primero del Código Penal, artículos 130 a 135. Y tal y como señala el artículo 130 en su apartado primero, la responsabilidad criminal se extingue primero por muerte del reo, segundo por el cumplimiento de la condena, tercero por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados unidos del artículo 87, cuarto por indulto, quinto por el perdón del ofendido cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancia del agraviado o la ley así lo prevea, sexto por la prescripción del delito y séptimo por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
En lo referente a la prescripción de los delitos, el artículo 131 del Código Penal establece que estos prescriben a los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años, a los 15 cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años o prisión por más de 10 y menos de 15 años, a los 10 cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10. A los 5 los demás delitos excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias que prescriben al año. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado no prescribirán. En ningún caso tampoco prescribirán los delitos de terrorismo si hubieran causado la muerte de una persona. La cancelación de antecedentes delictivos se encuentra regulada en el capítulo 2 del título 7 del libro 1 del Código Penal, artículos 136 y 137. El artículo 136 establece que los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido, sin haber vuelto a delinquir, los siguientes plazos: 6 meses para las penas leves, 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años, 5 años para las restantes penas menos graves, iguales o superiores a 3 años, y 10 años para las penas graves. Estos plazos se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedará extinguida la pena. La responsabilidad penal del menor viene regulada en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero. Además, en el Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que es el que se encarga de su desarrollo. Dicha ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales, y gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores se encuentran reguladas en el artículo 7 de la Ley del Menor y serían el internamiento en régimen cerrado, el internamiento en régimen semiabierto, el internamiento en régimen abierto, el internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto y el tratamiento ambulatorio. Por su parte, también podría ser la asistencia a un centro de día, la permanencia de fin de semana y la libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez, la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas, la amonestación, la privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas, la inhabilitación absoluta, que produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre que recayere, aunque sean electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la del ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida. Por su parte, la prescripción se encuentra regulada en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2000, que dice que los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben, primero, con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los hechos delictivos tipificados en el artículo 138, 139, 179, 80 y 571, 580 del Código Penal, o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes penales especiales con pena de prisión igual o superior a 15 años. A los 5 años, cuando se trata de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a 10 años. A los 3 años, cuando se trate de cualquier otro delito grave. Al año, cuando se trate de un delito menos grave, y a los 3 meses, cuando se trate de una falta. Y en este caso, con las modificaciones posteriores, la falta equivale a un delito menos grave o delito leve.
Por su parte, añadir que las medidas que tengan una duración superior a los 2 años prescribirán a los 3 y las restantes medidas prescribirán a los 2 años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescribirán al año. En lo que a la instrucción del procedimiento se refiere, se encuentra regulado en el título tercero de la Ley Orgánica 5/2000 en los artículos 16 a 30. El resto del procedimiento se encuentra regulado en los títulos cuarto, quinto y sexto de la Ley Orgánica 5/2000, en los artículos que comprenden del 31 al 48.